Bueno, buenas noches. eh, Bienvenidos a nuestro webinar número 28. Hoy vamos a hablar de hombros. Son las 7:37 y ya contamos con 68 personas con nosotros. Hoy traemos una propuesta un poquito diferente para el webinar. La intención es hacer unas charlas cortas iniciales de, de parte del tema y iniciar una discusión sobre un caso que vamos a tener bien interesante, y se pueden plantear las preguntas sobre el caso a través de el chat de aquí del webinar, o que sería lo más correcto para poderlo visualizar. Eh, Como primera parte tenemos un video de nuestro patrocinador, que es en este caso ISO, sobre unas técnicas de hombro, una duración corta de 4 minutos, y luego le damos inicio al webinar. Inicia, si quieres poner el video, por favor. The superior capsule reconstruction is a technique to address the massive irreparable rotator cuff tear. The Arthroflex dermal allograft in this technique will help reduce superior translation and improve glenohumeral joint kinematics. A biceps tendinosis is commonly performed prior to completing this procedure with a swivel lock tendinosis suture anchor. The superior glenoid and humeral tuberosity bone beds are prepared using a flush cut burr and power rasp. The power pick is used for additional footprint preparation to maximize vascular channels. Two 3mm biocomposite suture tack anchors are inserted percutaneously into the superior glenoid, just medial to the superior labrum, and two biocomposite swivel lock anchors preloaded with fiber tape are inserted into the greater tuberosity spanning the defect. A 10mm passport cannula is used in the lateral portal to help with suture management and graft passage. An arthroscopic measuring probe is used to measure the distance between the anchors. These 4 different measurements are recorded and used to shape the Arthroflex graft. Small holes are made in the Arthroflex graft at the corresponding anchor locations of the fiber tape sutures to simplify suture passage and ease suture sliding when positioning the graft. The fiber tape sutures are systematically retrieved through the passport cannula and passed through the graft. The 4 fiber wire sutures are then individually passed through the graft using a scorpion suture passer. Careful attention to suture management is critical at this point to avoid suture twists while retrieving and passing the sutures. The medial glenoid anchors and sutures are used as a pulley to help position the graft into place. One of the suture strands from each anchor are tied together over the graft. A Kingfisher tissue grasper is used to advance the graft through the passport cannula and into the glenohumeral space. Tensioning the opposing suture strands will pull and position the graft onto the superior glenoid. The 2 remaining fiber wire suture limbs are tied using a static surgeon's knot. Once the medial side is complete, the humeral side is fixated using a standard knotless speed bridge repair to maximize fixation strength and enhance footprint compression between the graft and bone. Increased graft fixation can be achieved with knotless push locks and cinch stitches on the anterior and posterior sides of the graft. Margin convergence sutures are added posteriorly between the Arthroflex and remaining rotator cuff tissue. Anterior sutures can be added, but care should be taken to not over-constrain the interval. The completed superior capsule reconstruction helps reduce superior humeral translation and improve shoulder kinematics by anatomically replacing the superior capsule.
Camilo, creo que nos quedamos sin audio en el video. Este es el instrumental pues, de la tarjeta. Están haciendo una técnica de la tarjeta con arco ultra congruente, mostrando la fijación y el uso de las guías de step off y la sierra y los tornillos que cuenta ISO. Y esa es como la presentación de nuestro patrocinador para este webinar. Bien, entonces no siendo más, vamos a dar inicio por parte de nuestro presidente, el doctor Edgar Clavijo, y nuestro secretario académico Rubén Guzmán, que se disculpan porque están en una reunión importante para nuestra asociación en este momento con la sociedad colombiana. Vamos a dar inicio y bienvenida entonces al webinar. Vamos a empezar con la conferencia del doctor Andrés Uribe. El doctor Andrés Uribe es ortopedista y especialista de hombro y codo del Hospital Pablo Tobón Uribe y de la prepagada en Sura. Está aquí en Medellín y va a empezar hablando de cuándo revisar una inestabilidad a un bancar abierto. Andrés, adelante, comparte tu pantalla. Buenas noches a todos, buenas noches Alejo, muchas gracias por la invitación y vamos a empezar. ¿Se ve la pantalla ahí bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar el webinar, vamos a hablar de indicaciones y resultados en cirugía de revisión y quisiera empezar la charla. Espérate que no me pasa. Un problema aquí que no me está pasando allá. Leyendo dos frases célebres, la primera de Albert Einstein y la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente. Y la siguiente de Richard Hawkins, que si uno se enfrenta al fracaso, la próxima vez haga algo diferente. Y es que cuando llega el paciente a nuestra consulta después de haberlo operado y nos dice, doctor, me volví a luxar, pues uno pregunta qué es, qué pasó, qué hice, pero si todo iba tan bien. Y hay que reconocer que la falla como tal no solamente es el episodio de subluxación o luxación, sino que también debemos considerar si el paciente tiene un dolor persistente, si ha tenido pérdida en su rango de movilidad o si no ha podido retornar a su actividad normal y en un deportista a su nivel competitivo previo. Sabemos entonces que la artroscopia es el procedimiento más utilizado actualmente para la realización de la inestabilidad recurrente, con unas tasas que van de entre el 5 y el 15% de falla, en otras series un poco más elevadas, y la revisión, la revisión abierta o el bancar abierto tiene unas tasas que van desde el 7 hasta un porcentaje que puede ir hasta el 15%, depende de la serie donde se lea. ¿Y qué puede predisponer que esto nos falle? Pues evidentemente el trauma repetitivo en deportistas de contacto de colisión, lesiones no reconocidas bipolares, defectos óseos en glenoides o en húmero, lesiones asociadas no reconocidas como es el Hagel o las lesiones de Alpsa, y una mala técnica quirúrgica donde haya una mal posición de los anclajes o un número insuficiente de anclajes. Y tenemos que reconocer entonces que hay unos pacientes que van a estar en riesgo de tener falla, y esto ya nos lo describían en el 2013, el trabajo de JP Warner, donde nos describían que el hecho de ser hombre, joven, menor de 20 años, con algún componente de hiperlaxitud, que sea deportista de alto rendimiento y que practique deportes de colisión o de contacto, aumentaba el riesgo de recurrencia. Recordar que los deportes de contacto o de colisión, fútbol americano, rugby, lucha o artes marciales y fútbol y básquet. Esto nos lo corrobora en el 2018 este artículo, seguimiento de 3 años, 5.719 pacientes, 8.1% de esos pacientes tuvieron reintervención en el mismo hombro a un promedio de 31 meses después del posoperatorio, y la cirugía preferida para la revisión fue el bancar artroscópico, en un 65%. ¿Qué encontraron como factores de riesgo independientes? Lo mismo, parecidos a los previos: edad menor de 19 años, caucásicos, bilateral y que tuvieran un episodio de reducción cerrada antes de cirugía. En sus resultados vieron que la cirugía de revisión
a los que se le hizo el Bankar artroscópico fallaron, tuvieron una recurrencia del 12.4 versus 5.1 a los que se les hizo abierta. Y rápidamente en la evaluación no se nos deben de escapar sobre todo inestabilidades en rangos medios o bajos que nos pueden hacer pensar que ese paciente tenga un defecto óseo, que tenga una insuficiencia del complejo ligamentario o que tenga una lesión laboral que se extienda, y reconocer qué pacientes son hiperlaxos con los signos de Gage y la hiperlaxitud de los criterios de Beighton. Cuando ya tenemos entonces claro que tenemos una cirugía de revisión, tenemos que definir qué le vamos a hacer. En este caso vamos a hacer entonces una cirugía abierta. Ya en el 2009 nos hablaban los reportes de 26 pacientes con un seguimiento a 42 meses, con un porcentaje de falla del 11.5%, probablemente asociado a que esos pacientes tenían Hill-Sachs y eran hiperlaxos, pero con unos resultados en escalas funcionales buenas, tanto el Rowe como el Constant. Posteriormente, en 2015, un seguimiento un poco más grande, ya a 10 años, 30 pacientes, a todos se les encontraron Bankar y Hill-Sachs. Cuando hicieron una revisión, que a todos les hacían revisión artroscópica para ver las lesiones, encontraron que todas las anclas estaban mediales y superiores en el cuello. Y de estos, 22 de 23 eran deportistas y tuvieron un retorno deportivo satisfactorio, encontrando que la pérdida de rotación externa era bajita y no tenía significancia estadística, y unas buenas escalas funcionales, lo que podían concluir ellos que el Bankar abierto era confiable y exitoso en cirugías de revisión. Estas dos revisiones sistemáticas, comparando Bankar abierto versus artroscópico, 566 hombros en el abierto, 822 en el artroscópico, seguimientos parecidos, encontrando menor porcentaje de inestabilidad en el abierto, un retorno mayor en el abierto, un menor riesgo de osteoartrosis en el abierto, la satisfacción sí más alta en la artroscópica, pero lo que llama la atención, el porcentaje de revisión realmente bajo comparado con la artroscopia. ¿Qué pasa en los deportistas? Se sabe que el tratamiento ideal, el gold estándar, es el abierto, y en estos casos de cirugía de revisión, mínimo riesgo de recurrencia, que no tengan defecto óseo, hacer un gesto adicional en la cápsula y reconocer esas lesiones asociadas como el ALPSA. Levine, en el 2000, 50 pacientes, a todos los revisaron con cirugía abierta, con un porcentaje alto de retorno deportivo, 78%. Tuvo una recurrencia alta, 22%. De esos 9 pacientes, encontraron que 7 eran luxadores voluntarios, y esto pudo haber afectado los resultados. ¿Qué pasa en los deportistas de contacto versus los de no contacto? 100 pacientes en esta revisión, sin defecto óseo, 51 de no contacto, 49 de contacto, seguimiento a 17 meses, artroscopia a 49 y 51 abierto. Recurrencia en los que no tuvieron deporte de contacto fue un poco más baja, y en los que hicieron el deporte de contacto, hacia la cirugía abierta tuvo menor riesgo, encontrando que la cirugía abierta tiene 2 veces menos riesgo de fallar que la cirugía artroscópica. En cuanto a las escalas, el Rowe y el Constant sin alteración. ¿Qué hay con respecto a las complicaciones? Se ha hablado que la pérdida de arcos de movilidad, especialmente en las rotaciones, especialmente la rotación externa, la artrosis y la disfunción del subescapular, con un porcentaje de recurrencia que puede ir entre el 2 y el 6%, pero esa recurrencia se expresa 21 meses posterior o se demora más que la cirugía artroscópica. El retorno entre el 80 y el 90% de los pacientes, unas escalas con unos resultados buenos, excelentes, y realmente la disminución no es estadísticamente significativa en los rangos de movilidad. Con respecto al retorno deportivo, este artículo es una revisión publicado en el 2021. Señalo acá a Lorena Bejarano, que fue nuestra residente y ahora es compañera. Compararon los 4 procedimientos: tiempo, nivel y retorno deportivo, 18 estudios, 564 pacientes, un seguimiento de 52 meses. Encontraron el retorno en general 80%, 91% en la cirugía abierta,
al mismo nivel, siempre fue más alto el de la cirugía abierta. Con respecto a las complicaciones, el que más complicaciones tuvo fue el bloque. En cuanto a comparar la Target versus la artroscopia y la cirugía abierta, esta revisión del 2020 encuentra que el porcentaje de recurrencia después de la cirugía abierta es 3.8, más bajo que los dos anteriores. Finalizar con esta publicación del doctor Neviacer, donde muestra cómo es la exposición al Bancar abierto desde el 2000 hasta el 2017. Y si ven en sus residentes y en el proceso de formación en el 2000 estaban expuestos o hacían 233 Bancar abiertos y en el 2017 2.6, lo que muestra que es una cirugía que ha ido en decadencia porque no se está haciendo, pero no quiere decir que sea mala. ¿Qué aprendió Neviacer en este artículo de reflexiones en lo aprendido en los 50 años de su carrera? Que hay que tener la mente abierta, pero lo nuevo no significa que es mejor, y por qué cambiar técnicas como el Bancar abierto con tasas menores del 1% de falla con más de 25 años de seguimiento. Conclusión, entonces el Bancar abierto es una reparación anatómica durable y con resultados favorables. Puede ser una alternativa en estos pacientes jóvenes hiperlaxos que no tengan defecto óseo, que tengan ausencia de inestabilidad en rangos medios y que tengan lesiones que no sean off-track. Muchas gracias. Andrés, gracias por la revisión, muy completa, muy claro como los objetivos y los resultados que se tienen con el Bancar abierto. Ahora el doctor Diego Rivera, ya conocido por todos, no necesita más presentación, nos va a hablar el doctor de la cirugía de la Target como revisión. Adelante, Diego. Muchas gracias, Alejandro, al comité científico de ACAR. Bueno, vamos a hablar de la cirugía de la Target en revisión de inestabilidad. Lo primero que quiero mencionar pues, es mirar esta revisión del doctor Bach de técnica quirúrgica, en donde, pues como todos sabemos, la técnica de la Target tiene tres principios: la técnica de aumentación ósea, la técnica de efecto de hamaca del tendón conjunto sobre el subescapular y la capsulorrafia de la cápsula glenohumeral. Resaltando que el principal efecto de estabilización es el efecto de hamaca. Como mencionaba el doctor en la revisión pasada, el doctor Yamamoto en sus estudios biomecánicos ha demostrado que los principales efectos de luxación se evidencian en los rangos medios, en los rangos, no en los rangos máximos. Y en los rangos medios es donde actúa ese tendón conjunto con su efecto de hamaca para evitar la recidiva de los episodios de luxación. Quiero anotar que de todas maneras dentro de la técnica quirúrgica es importante la ubicación del injerto a nivel de la glenoides. La ubicación ideal es en la gráfica como muestra el doctor Bach en la A. El estado, la B es la subóptima, puede quedar más medial, o sea, las complicaciones son menos si queda el injerto medial, pero las complicaciones son grandes si el injerto queda lateral, porque se ha descrito sobre todo artrosis secundaria a la cirugía de la Target. Independientemente de los pacientes y de las lesiones, este estudio que muestra el doctor Boileau muestra que la tasa de cirugía por parte de nosotros en la inestabilidad es el Bancar en el 90% de los casos, y en Francia el 72% de los cirujanos realizan como primera elección la cirugía de la Target. Como hablábamos anteriormente, la recurrencia de Bancar en diferentes publicaciones entre el 0 y 30% con una media del 9%, y la recurrencia de la Target entre el 2 y 14% con una media del 7%. Anotando para las revisiones que los mismos factores de riesgo juegan un papel importante en esa elección de las cirugías de revisión, siendo la edad, la hiperlaxitud, el tipo, nivel de la práctica deportiva, la lesión ósea, ya sea número, glenoides, los antecedentes de inestabilidad, el tipo de luxación, si es
si son luxaciones o subluxaciones o dolor, el número de episodios, si es un evento traumático, si los eventos son unilaterales o bilaterales. Y estos factores de riesgo se han incluido en los algoritmos de evaluación del riesgo. Ya lo veamos con la publicación del doctor Bargi Waló con su ISIS Score, y quien hace una modificación tratando de hacer una cuantificación más objetiva de los defectos óseos humerales, el doctor Di Giacomo en su ISIS corregido. Para mí, las indicaciones de cirugía de la Target, y la primera es la recurrencia de cirugía de inestabilidad en cirugías de banca, en la Target o de bloque óseo. Deportistas de alto rendimiento con deporte de riesgo, pacientes hiperlaxos, asociados a una edad menor de 20 años, que además van a presentar una calidad ósea capsular mala, que tienen lesión ósea glenoidea humeral, una lesión ósea humeral on track o una lesión ósea glenoidea tipo Cliff. Como ustedes ven, es un amplio espectro de manejo de cirugía de la Target, es la cirugía de elección en el caso de las inestabilidades. Ya hablando como tal, pues vamos a comenzar la revisión sistemática, evaluando la cirugía de la Target después del Bankart fallido. Esta es una paciente mía, un paciente de 26 años, escaladora, quien se le hizo una primera cirugía de artroscopia y después se le hizo una cirugía de la Target para corregir esa inestabilidad recidivante. Ya encontré 4 artículos de revisión de la literatura en donde se hace cirugía de la Target después de Bankart fallido. Vamos a comenzar hablando con este grupo, el grupo del doctor Flinkila de Finlandia, en donde toman 52 hombros, se siguen 49, de los cuales 42 hombros eran estables. 7 de ellos tenían síntomas de inestabilidad, 1 presentó una luxación recurrente y 6 tenían subluxaciones del hombro. Uno de esos pacientes fue llevado a revisión, no describe el artículo qué tipo de revisión hicieron. Ellos refieren en su artículo que la operación abierta de la Target es una buena opción para la reparación artroscópica fallida de Bankart, en donde hay una tasa de recurrencia de inestabilidad aceptable con una tasa de reoperación baja. Este artículo del grupo del doctor Gerber en Suiza, donde también toman 49 pacientes, 32 de ellos una sola cirugía, 2 cirugías y al menos 3 cirugías en 5 pacientes. 2 pacientes presentaron subluxación y 5 pacientes 5 síntomas leves. Ninguno de esos requirió cirugía de revisión. De esos 49 hombros, 43% tuvieron resultados objetivamente excelentes o buenos, 3 resultados regulares y 3 resultados pobres. La insatisfacción de esos 3 pacientes se debió porque tenían un dolor previo a la cirugía y se encontró que tenían una probabilidad 20 veces mayor de tener dolor después del posoperatorio. En las escalas subjetivas y en el Constant-Murray se encontró un aumento y una mejoría significativa de todos los pacientes. El doctor Gerber concluye que la cirugía de la Target puede restaurar eficazmente la estabilidad del hombro glenohumeral anterior si la operación o las operaciones anteriores no lo lograron. Pero también aclara que si la recurrencia se asocia a dolor crónico, es probable que el dolor persiste y comprometa los resultados objetivos del procedimiento. Este otro artículo del grupo francés dirigido por el doctor Daniel Mollet y el doctor François Sirmont, que nos habla de 53 fracasos tras la estabilización artroscópica. Se siguieron 29 pacientes, fueron llevados a cirugía. 89% de los reintervenidos tuvieron resultados satisfactorios. Las escalas de Walsh-Dupley y de satisfacción mostraban resultados de mejoría clínica de los pacientes en cuanto a dolor y función, pero 41% de ellos tenían una presión persistente. 3 pacientes, 11% desarrollaron una luxación recurrente. Ellos concluyen que el bloque óseo de la Target es el tratamiento de elección tras el fracaso de la estabilización artroscópica, a pesar de una alta tasa de recurrencia. En el caso de ellos, de los 49
el 11%. Y este último artículo del grupo francés también, el doctor Bonneville, quien viene al Congreso de nosotros ahora en junio, en donde toma 11 pacientes y trata de esos 11 pacientes, pues presentaron episodios de subluxación o luxación después de la capsulorrafia. El defecto óseo estuvo presente en 6 de ellos, se realizó y trataron de combinar las dos técnicas. A 5 le hicieron Bankart y a 6 le hicieron Latarjet. Tuvieron un seguimiento medio de 40 meses. Ninguno de los pacientes volvió a presentar episodios de inestabilidad. Ellos hablan que 4 tuvieron la prueba de aprensión positiva. Ambas técnicas tuvieron disminución de la rotación externa y ambas técnicas tuvieron mejoría en sus escalas de Walsh, de Duplé y Rowe. 9 pacientes volvieron a la actividad deportiva, 8 resultados satisfactorios y dicen que comparativamente las dos técnicas mostraron buenos resultados tanto en Bankart como en Latarjet. Pero este artículo ya comparativo del grupo de Finlandia, de unos cirujanos de Finlandia, donde comparan las cirugías de Bankart versus Latarjet en pacientes con falla de Bankart. Entonces tomaron 69 pacientes, siguiendo 48 de ellos, tuvieron síntomas de inestabilidad 13 pacientes, 43% de ellos cuando hicieron el Bankart, y ninguno de ellos presentó inestabilidad cuando hicieron la cirugía de Latarjet. En las escalas de seguimiento, tanto en el resultado subjetivo como en el WOSI, mostraron resultados de mejoría y encontraron que la tasa de osteoartritis era mucho mayor en pacientes que les habían hecho Bankart, contrario a Latarjet. Concluyen que en casos de inestabilidad recurrente después de una operación primaria fallida de Bankart se debe considerar una revisión abierta de Latarjet. Hablando de la revisión de inestabilidad en cuanto al bloque óseo, solamente voy a hablar dos cosas pequeñas. Es que no hay estudios que muestren o que evalúen esto, pero por ejemplo del doctor Ivan Wong, donde habla de sus resultados en la técnica de bloque óseo. Dentro de los 73 pacientes, 5 requirieron revisión y 3 de ellos fueron llevados a cirugía de Latarjet para la revisión. Y este otro, pues ya el tema finalizando, revisión de Latarjet con Latarjet, no hay mucho. Gerber en su artículo trata de decir que hay que, dependiendo de la calidad de la coracoides, hay que reubicar el injerto y tratar de volverlo a fijar en el punto de su ubicación. Y el doctor Lafosse no ha publicado, pero él hace revisiones artroscópicas con Latarjet, y a pesar de que el injerto no muestra las mejores, la mejor anatomía ósea, lo toma y lo vuelve a fijar. Eso no está publicado aún, pero pues digamos que se ha realizado. En conclusión, podemos decir que la cirugía de Latarjet en revisión es el procedimiento de elección en las cirugías fallidas de inestabilidad. Es un procedimiento seguro, con baja tasa de recurrencia, y el efecto de tenodesis es el que hace la diferencia sobre los otros procedimientos en la revisión. Muchas gracias. Diego, súper, muy bien. Ahora seguimos con el doctor Jaime para que nos cuente las revisiones con bloque óseo diferentes a cirugía de Latarjet. Jaime, adelante. Jaime es ortopedista de Bucaramanga, como todos lo conocen. Jaime, no tienes prendido el micrófono, creo. Hola a todos. Perfecto, Jaime, ahí sí. Perfecto, regálame un momentito para compartir pantalla. Perfecto, ¿todos ven?
Bueno, buenas noches. Sí, señor. Es un placer para mí estar acá. Agradecimiento al comité organizador. Y continuando con el tema, pues recordar la importancia de la presencia de los defectos óseos, que son muy frecuentes, incluso siendo más en las luxaciones recurrentes y las lesiones bipolares. Lo que ya se ha tocado el tema, tener en cuenta en el examen físico y la historia clínica parámetros que nos dan a entender o reflejan la presencia de una deficiencia ósea, que son la inestabilidad en grados cortos, la compresión y traslación axial de la cabeza humeral con aprehensión nos indicaría esta presencia, y la tomografía, sin duda alguna, como el método imagenológico más adecuado y exacto para hacer la cuantificación del defecto óseo. Las ventajas de los bloques óseos están dados porque hay una menos invasión, ya hay técnicas artroscópicas, aunque hay técnicas abiertas. El traspaso o el paso al espacio del bloque óseo a través del intervalo rotador, la protección del subescapular, el menor riesgo de lesión neurovascular, el tamaño del injerto que es personalizable, el posicionamiento y geometría más precisos y una reconstrucción articular menos abrasiva específicamente en los injertos osteocondrales. Las desventajas, que no tenemos un soporte de tendón conjunto, la disponibilidad de los injertos en las diferentes instituciones, la reabsorción y la remodelación, que son parámetros críticos a tener en cuenta, la morbilidad de extracción del injerto, ya sea cresta ilíaca o distal de clavícula, y la fama, digámoslo así, que tiene la tendencia que se nos ha dejado en la mente por registros antiguos de la osteoartritis de aparición temprana. Dentro de las indicaciones todavía tiene ya cabida en un límite donde hayan defectos óseos importantes, pero sin duda alguna nuestro tema a hablar es en la cirugía de revisión. Aspectos a tener en cuenta: el defecto glenoideo genera un impacto en la alteración del mecanismo de concavidad-compresión. Debemos tener en cuenta esas lesiones soft-track relacionadas con heel-sac mediales que no van a ser suficiente la aumentación ósea en un defecto glenoideo. Los riesgos de enfermedad articular degenerativa temprana en las técnicas de Eben y Bennett hay que tener en cuenta que son registros antiguos. Debemos tener en cuenta las técnicas actuales que han mostrado una mejor viabilidad respecto a este parámetro. Los aloinjertos osteocondrales pueden minimizar el riesgo de artropatía y morbilidad del sitio donante, la tibia distal y glenoideo con mejor restauración del entorno del cartílago, pero siempre a discusión con los colegas es la disponibilidad, el costo, el riesgo de transmisión de enfermedades y la baja viabilidad de condrocitos. Respecto a la aumentación glenoidea, tenemos una amplia gama, autoinjertos y aloinjertos. Hablando específicamente de los autoinjertos, tenemos ya más de 100 años de la técnica del doctor Eden, que es alemán, y el doctor Ibenet suizo. Fue el doctor Ibenet quien hizo el cambio de un injerto que originalmente era de la tibia a la cresta ilíaca. Los registros antiguos dan hasta 79% de osteoartritis, pero hoy por hoy ya vemos estudios que han mostrado una disminución en estos porcentajes hasta un 44%. Una cuestión para discutir a la hora de evaluar estos artículos es la presencia previa de artrosis, ya que son cirugías de revisión, y también tener en cuenta el grado de artrosis en el tiempo que se va llevando. La recidiva en un 20%, reintervención por inestabilidad en el 9%, en el sitio donante siempre hay complicaciones que van hasta el 25%, y tal vez de los últimos estudios de esta técnica hecha por artroscopia, de una baja evidencia, solo 12 casos, pero mostramos que buenos resultados, excelente en un 67%, sin reintervención a 28 meses. El hueso J es por su forma, descrito por Albig en los 50, Lange en los 40, que es una modificación de la técnica de Eden y Bennett, donde encontramos una reconstrucción anatómica utilizando un bloque óseo del ala ilíaca, teniendo en cuenta que la cara externa o la tabla externa la que se va a insertar sobre el cuello glenoideo, y permitiendo la cara o la tabla interna como un eje que se continúa con el eje glenoideo. Se ha visto que hay una mineralización subcondral similar del 85%, restaura áreas de contacto y presiones en estudios biomecánicos muy similares al estadio previo con una glenoide sana.
y pues ha mostrado en los diferentes seguimientos que tiene escalas funcionales favorables, sin recidiva, aunque un 23% de aprehensión, complicaciones que van hasta el 11%, pero se ha visto un porcentaje de artropatía que es del 26% sin evidencia, leve 63% y realmente severa solo en 3% a 18 años de seguimiento. El retorno deportivo, hay un estudio bien interesante como muestra a 40 meses que el 100% hay retorno, pero de ese 100% un tercio hace un cambio en los tipos de líneas deportivas y de estos el 15% lo hacen con relación a algún problema relacionado con su hombro. La clavícula distal es una técnica nueva popularizada por Tokic que define que en estudios biomecánicos y anatómicos reconstruye el 22% de la cara glenoidea, describe 3 tipos de clavícula y las clavículas tipo 1, 2, que están en su mayor porcentaje, las que son cuadradas y hexagonales, son las que nos permiten una mejor emparejamiento respecto a la superficie articular glenoidea comparado con coracoides. Tiene la ventaja de 1.4 milímetros de grosor de cartílago y también podemos inferir unas ventajas desde su fundamento de ser un autoinjerto y tener cartílago. Faltan estudios clínicos para poder definir realmente sus desenlaces. La cresta ilíaca como aloinjerto es poco frecuente, solo hay un estudio reciente de Chao, pues, del 2014 que describe 52 pacientes con técnica artroscópica con un 100% de integración a 6 meses, 5.8 de inestabilidad y no fallas en el material utilizando anclajes. La tibia distal, descrita por Provencher, que hace unos análisis biomecánicos y anatómicos respecto a su configuración, mostrando que tiene un buen eje en el arco que tiene que ver en el plano coronal, pero ya vamos a ver que en el plano axial no es tan así, pero ha mostrado una buena integración, 89%, 45 meses, un análisis del 3%, siempre tener un eje menor de 15 grados respecto a la glenoides para ser un factor causal de mayor falla, no se ha visto inestabilidad recurrente. La mala noticia, la reabsorción en un 50% en el 86% de los pacientes a 6 meses, pero que se ha visto que clínicamente no tiene un impacto importante hasta el momento demostrado. En la técnica artroscópica descrito el portal de Halifax, que ha mostrado en estudios anatómicos su perfil de seguridad en el intervalo rotador, protegiendo el músculo cutáneo y el nervio axilar, una subluxación de 6% versus 16% comparado con coracoides y la mayoría de los problemas relacionados con los tornillos. Respecto a lo injerto glenoideo, sin duda alguna, pues fue descrito inicialmente como para enfermedad bipolar, pero tiene unas ventajas claras anatómicas respecto a los demás, pero el problema es que no tenemos seguimientos clínicos y también la disponibilidad de este tipo de aloinjertos es más difícil. Haciendo comparativos en las diferentes técnicas de bloques óseos, incluso comparando con coracoides, hemos visto que desde el punto de vista anatómico o evaluando los diferentes ejes, el que tiene mejor comportamiento es el aloinjerto glenoideo, el Atarier clásico tiene un buen desempeño, los injertos ilíacos tienen una falta de curvatura en el plano coronal, pero en menor medida en el plano axial, y la tibia distal tiene un adecuado eje coronal, pero carece de arco axial. De esta manera miramos estudios comparativos que son de bajo nivel de evidencia, nivel 4, nos hacen falta estudios claramente, pero en estos podemos inferir que las técnicas diferentes entre auto o halo son comparables, una inestabilidad recurrente con un 6% de media, con un seguimiento a 30 meses, las escalas exceden la diferencia mínima clínicamente importante, la consolidación llega a ser del 100%, aunque en esta revisión encontraron 2 estudios donde hay una clara diferencia entre los auto y los halo. La reabsorción tiende a ser claramente mayores en los aloinjertos y tenemos un 2% de problemas con los implantes. Nos hacemos preguntas siempre respecto a los aloinjertos si hay un componente inmunológico. Este estudio bien interesante donde describen que con tibia distal el 12% genera anticuerpos contra el antígeno leucocitario humano del donador. Se hacen técnicas de seguimiento reabsorción de injerto según SU, pero no encuentran diferencias en reabsorción o en las escalas funcionales independiente de esta sensibilización.
De esta manera, los puntos claves es que hay una alta recurrencia relacionada con los defectos óseos en la inestabilidad, que tenemos una variedad amplia de opciones de bloqueos óseos, cada uno con ciertas ventajas sobre otros. La seguridad en las técnicas artroscópicas y de implantes nos han permitido mejorar el impacto en estas técnicas y el seguimiento. Las opciones de fijación están a la carta, pero cada vez más suturas y sistemas de endobottom, menos tornillos. Y el déficit en evidencia clínica de alto nivel pues no nos ha permitido dar conclusiones más certeras. Muchas gracias. Jaime, excelente tu revisión, muy completa. Mil gracias. Ahora vamos con el doctor Jorge Rojas, que nos trae la técnica de revisión para cirugía de la Latarjet, completando como las cirugías más comunes que hacemos. Jorge, adelante, mil gracias. Jorge es ortopedista en la Fundación Santa Fe en Bogotá y es cirujano de hombro y codo. Adelante, Jorge. Gracias, Alejandro. Buenas noches para todos y gracias por la CAR por organizar este simposio y a ti por invitarme a dar esta charla. Y este tema es un tema complicado, por fortuna raro, pero yo estoy en el último borde del espectro y es qué hacer cuando el Latarjet falló. Entonces voy a hablar de la cirugía de Latarjet fallida, evaluación, tratamiento y cuáles son los desenlaces. Y ya creo que mis compañeros me han pavimentado el camino acá. Latarjet es un término que utilizamos para diferentes técnicas. La verdad es que hay un poco de mezcla ahí y modificaciones de técnicas, pero básicamente para cualquier transferencia de la coracoide, decía un Bristol, Latarjet, un Latarjet paté, un Latarjet de arco congruente, pues a todas las metemos con la misma bolsa. Y esta cirugía es una cirugía que tradicionalmente es indicada para pacientes con defectos críticos, que decimos que son del 19 al 25%, pero hemos visto cómo ha incrementado el uso de Latarjet en defectos subcríticos e incluso algunos grupos en el mundo, como sabemos en Europa, indican Latarjet incluso para pacientes sin defectos óseos que tienen un alto riesgo de luxación. Entonces es una cirugía que cada día se usa más y más. Latarjet, como ya lo he mostrado, es un procedimiento efectivo con excelentes resultados a largo plazo. Esta revisión sistemática de estudios con un seguimiento mínimo de 10 años muestra 86% de buenos resultados y creo que eso para una cirugía de este tipo es un muy buen resultado. Sin embargo, pues no está libre de complicaciones. Como todos sabemos, complicaciones variables, también depende de los reportes, pero varían de 6 a 30% y falla posoperatoria, que es en lo que yo me voy a enfocar. En esta misma revisión sistemática de estudios con un seguimiento mínimo de 10 años, quiero que se fijen en los números. Inestabilidad recurrente es del 8.5%, luxación recurrente solo el 3.2%. La diferencia en los números es porque la inestabilidad incluye pacientes que tienen también subluxaciones y la reintervención, a pesar de esos números, es más baja, es 3.7% y solo 1.6% por recurrencia. O sea que esto es un problema que en la práctica clínica en realidad vemos raro, pacientes con Latarjet fallido que nos toque revisar, pero pues a veces nos llega. Lo primero que yo creo que es muy importante para nosotros entender esto y para poner nuestra mente clara es qué es un Latarjet fallido, qué se considera un Latarjet fallido, y yo creo que la principal definición que se utiliza en la literatura es recurrencia de inestabilidad o luxación. Hay diversas definiciones, hay una definición que es un único episodio de luxación se considera falla. Hay autores que consideran 2 o más episodios de luxación o subluxación, pero yo creo que para todos nosotros, un paciente con un solo episodio de luxación o subluxación probablemente no ya está pensando que falló. Y la falla en el Latarjet en la mayoría de los casos, cuando falla por recurrencia e inestabilidad, es por problemas del injerto, ya sea no unión, reabsorción, malposición del injerto o malposición de la fijación que utilizamos. Y en algunos casos muy pequeñitos, pero pasa, la falla no está asociada al injerto. Y el paciente puede tener otras patologías que predisponen a inestabilidad y el paciente falla el Latarjet aún con el injerto estando en posición, funcionando y no reabsorbido. Hay otro subgrupo que yo creo que es muy importante, que no lo metemos usualmente como Latarjet fallido y que Andrés lo mencionó al principio, que creo que es muy importante, son los pacientes con dolor. Hay pacientes que pueden que no sean luxados, pueden que no sean subluxados, pero siguen con dolor y dolor persistente. Puede ser por material de osteosíntesis sintomático, que por cierto está usualmente relacionado a con que el injerto no está pegando, y artrosis progresiva del hombro, que en estos casos se presenta mucho. Algunos estudios han recomendado utilizar puntos de corte, como si el paciente tiene un WOSI menor del 70% del normal o un SEIN que es de igual o menor al 70%. Uno puede decir que eso se considera una falla clínica del Latarjet. Esos pacientes también debemos meterlos en la cabeza porque finalmente estos pacientes también van a terminar en cirugía de revisión. La siguiente pregunta, ya sabiendo qué es
es por qué falló. Yo creo que esto es lo más importante. Yo creo que ya de la charla de los injertos y de todos hemos hablado, pero yo creo que esta diapositiva es la más importante de toda mi charla y es por qué falló. Yo creo que uno se debe gastar el tiempo necesario en la consulta o cuando ve al paciente en definir esto. Lo primero es definir en la anamnesis quién es el paciente. La elección del tratamiento claramente está influenciada por la edad, el sexo, la dominancia, el nivel de actividad del paciente. ¿Cuál es el problema principal? ¿Es dolor o es inestabilidad? Y si es inestabilidad, ¿cuál es la frecuencia del grado de inestabilidad? Muy importante también siempre definir la indicación inicial para el Latarjet. ¿Fue por defecto óseo? ¿Fue simplemente porque era un paciente de alto riesgo y no tenía defecto óseo? Eh, y además evaluar si hay factores de riesgo que el paciente tenía para falla del Latarjet. Sabemos que el Latarjet es un procedimiento que se debe realizar con extrema precaución en pacientes que son luxadores voluntarios o en pacientes con inestabilidad multidireccional o con hiperlaxitud, pero igual hay pacientes que les hacen esta cirugía con esos problemas y yo creo que es importante saber cuál fue la indicación inicial. La rehabilitación, muchas veces es una rehabilitación inapropiada la que llevó al paciente a la falla, lo movieron muy rápido, el paciente empezó a hacer actividad deportiva de contacto muy rápido. El tiempo desde cirugía es bien importante también tenerlo claro y si hubo un trauma que desencadenara la falla del Latarjet. El siguiente es el examen físico claramente pues las pruebas de inestabilidad que todos sabemos, yo no me voy a extender ahí, pero es bien importante en los casos, sobre todo en los casos en los que ustedes vean que el injerto se ve bien, y el paciente falló, evaluarse hiperlaxitud, los signos de hiperlaxitud como el signo de hiperabducción o un aumento excesivo de la rotación externa, son signos que uno debe evaluar para ver si hay laxitud capsular que hubiera hecho que fallara este paciente a pesar del injerto estar en buena posición. Y también evaluar otros tipos de inestabilidad, creo que es importante en estos pacientes. Y finalmente las imágenes diagnósticas, yo creo que con estas tres cosas uno ya tiene la imagen en la cabeza, radiografía, TAC, 3D y resonancia. La resonancia sí creo que sería para casos muy seleccionados, pero las imágenes son las que nos van a permitir evaluar los problemas con el injerto y los errores técnicos que pudieron haber habido. Y el primero es la posición del injerto. Como todos sabemos, el injerto debe quedar al ras con la cavidad glenoidea. Jovilius, que ustedes conocen como autor que ha publicado hartísimo en esto, ha informado tasas de recurrencias más altas cuando el bloque óseo se coloca demasiado superior o demasiado medial en el cuello de la glenoides. Una posición tan pequeña como 1 o más centímetros medial al borde glenoideo se asocia con una tasa de recurrencia en la tarjeta hasta el 83%. Entonces creo que es muy importante evaluar la posición del injerto y si se puso bien, con qué se fijó, cuántas corticales. Sabemos que la fijación unicortical o la compresión insuficiente puede provocar falta de unión y rotura de los tornillos y esto es importante que lo evaluemos. Y por supuesto evaluar si hay no unión o si hay reabsorción. En muchos casos hay uniones fibrosas y la unión fibrosa se ha demostrado que no necesariamente se asocia con falla o recurrencia. En los pacientes que tengan unión fibrosa, pero que estén asintomáticos, yo creo que pues uno no se mete en todo este estudio porque esto partamos de que es pacientes que fallaron. Y por supuesto en los casos tricky, que yo digo los casos tricky, para mí son los casos en los que uno cuando ve la radiografía no ve que el injerto está bien y el paciente igual falló. Ahí de pronto la resonancia tiene utilidad para evaluar otras lesiones asociadas que no se diagnosticaron de pronto al principio como SLAPs, como problemas del magneto rotador, del labrum posterior o lesiones de Hago. Entonces, después de haber hecho eso, yo creo que esto es para simplificar la cosa, no es tan fácil, pero yo creo que a uno, si uno mete a los pacientes en estos dos paquetes con un Latarjet fallido, al menos les ayuda como a organizar la cabeza. Y el primer grupo, y es el grupo más grande de lejos, son los pacientes que fallaron por fallas o problemas en el bloque óseo. Y estos pacientes, por supuesto, son pacientes que resultan con defectos óseos otra vez, porque el bloque no está funcionando. Y el segundo grupo, que es un grupo más pequeño y un poquito más difícil, es el grupo en el que no hubo problemas con el bloque y tenemos que evaluar otras causas. Uy, mi computador se me va a descargar, esperemos que no. Entonces, en el primer grupo, la revisión, por supuesto, idealmente se debe hacer con un nuevo bloque óseo. En el segundo grupo es donde hay cabida para las cirugías de tejido blando. Esa es una pregunta grandísima. ¿Hay cabida para cirugías de tejido blandos en un Latarjet fallido? Y la respuesta es sí. En un grupo muy pequeño, en un grupo seleccionado de pacientes que son estos pacientes en los que se puede hacer manejo artroscópico con, sobre todo, manejos de capsuloplastia, o sea, replicatura capsular. Entonces acá empecemos con ese segundo grupo que es el menos frecuente. Cuando hay cabida para cirugía de tejidos blandos en el Latarjet fallido, en el Latarjet que fue inicialmente sin defecto óseo. ¿Por qué? Porque ese paciente no tenía defecto óseo justamente y puede tener otros problemas capsulares que están causando la falla.
Cuando no hay fallas del bloque óseo, como les dije, y el bloque uno lo ve en la radiografía, en el TAC, todo bien posicionado, no reabsorbido, en esos casos podría haber cabida para cirugía de tejidos blandos. Cuando yo encuentro el examen físico clara hiperlaxitud capsular, inestabilidad multidireccional u otras lesiones no diagnosticadas. El Bancar, la capsulorrafia y la aplicatura capsular, lo que se hace como procedimientos de tejidos blandos, y en algunos casos Boileau es el único que ha reportado esto de hacer cierre del intervalo rotador en los pacientes con un aumento excesivo de la rotación externa. En realidad no hay consenso de cuándo realizar estos procedimientos. Como yo les dije, yo como que los meto en esos dos paquetes, pero eso puede sonar muy fácil, a veces no es tan fácil cuando uno examina a los pacientes. ¿Cuál es la evidencia de la cirugía de tejidos blandos? Hay 5 estudios de serie de casos que en total juntan 97 pacientes. Los resultados son razonables. El puntaje de Rowe es de 75, varía de 75 a 81 puntos, y la recurrencia de luxación en estos estudios varía de 0 a 16.7%, que en realidad parece muy bien, pero hay que tener en mente que estos son pacientes altamente seleccionados. Las cirugías del bloque óseo, pues son las cirugías cuando el problema es de falla del bloque, y esto es lo más frecuente, o sea, esto es lo que hacemos el 90% de las veces que tenemos este problema, fallas relacionadas con el injerto inicial, y acá tenemos muchas alternativas, y creo que Jaime habló ya de esto. Tenemos autoinjertos de cresta ilíaca. La cirugía más popular y más usada para esto es el Iriin-Hibinet, que es la cirugía de la cresta ilíaca, o la clavícula distal, que apareció recientemente. La clavícula distal no tiene estudios todavía para revisión de la Target, los estudios que hay es para cirugía primaria, pero pues la biomecánica del injerto y el cómo funciona está bien descrito. Los alinjertos tenemos cabeza femoral, cabeza humeral, glenoides. Todos esos alinjertos no han mostrado muy buenos resultados, y en realidad el injerto que tiene es más promisorio y que muestra cabida como para volverse el gol estándar en términos de alinjertos es la tibia distal. Entonces, ¿cuál es la evidencia de cada una de estas? En las dos más frecuentes, Iriin-Hibinet y tibia distal. Para el Iriin-Hibinet es la cirugía, el injerto más usado y con más estudios en la literatura actualmente. Tiene 6 estudios de serie de casos que juntan 127 pacientes. Ustedes ven, esto es tan raro que 6 estudios solo juntan 127 pacientes. Se puede hacer tanto abierta como artroscópica, la técnica de elección en Europa. Boileau describió recientemente una técnica completamente artroscópica y con fijación con botón, como ustedes ven ahí en el diagrama. La fijación se puede hacer también con tornillos, y los resultados de la cirugía de Iriin-Hibinet en este contexto de revisión de la Target fallido son buenas. Tiene un puntaje de Rowe en los estudios, en estos estudios oscila de 78-86, y la recurrencia oscila de 0 a 12%. Para el injerto de tibia distal, como yo les decía, es mucho más reciente, los resultados son promisorios y se perfila como el gol estándar para esta cirugía. Tiene múltiples estudios cadavéricos, biomecánicos y de cirugía primaria que respaldan su uso, con altas tasas de unión. Para la cirugía de revisión de la Target fallido, solo hay un estudio hasta el momento que se publicó en el 2019, son 31 pacientes, y en ese estudio el ASES score es de 92, que es muy bueno, un SAIN de 91, que también es excepcional para este grupo de pacientes, y un WOSI de 310, que refleja una articulación bastante estable. No hay recurrencia en este estudio, que es bien llamativa. Tal vez el seguimiento es muy corto y es un solo grupo, y eso nos demuestra que este injerto necesitamos más estudios en este contexto. La tasa de unión fue el 92%, que es muy buena para esto. Entonces, ¿qué? ¿Hacemos tibia distal o hacemos Iriin-Hibinet? Pues la evidencia no nos responde a esta pregunta. No hay estudios comparativos. Mayor recurrencia y no unión reportada en el Iriin-Hibinet. Sin embargo, se requieren más estudios de la tibia distal. Hay solo uno. De Iriin-Hibinet ya hay 6 estudios con mayor seguimiento. Hay alta tasa de artrosis con el Iriin-Hibinet, pero no hay estudios a largo plazo de la tibia distal, entonces no podemos compararlos tampoco en ese sentido. Esta tablita, pues rápidamente las ventajas y las desventajas de cada uno. La cresta ilíaca puede rellenar defectos grandes, los desenlaces son similares a los de la Target, no tiene cartílago, y la morbilidad del sitio donante son 2 desventajas. La tibia distal es osteoarticular, puede rellenar defectos mucho más grandes, no hay morbilidad del sitio donante, y la desventaja principal es que es un aloinjerto y pierde propiedades osteogénicas durante la preparación. Y la otra desventaja es la disponibilidad. En Colombia esa no es una desventaja, y aprovecho la cuña para mostrarles acá en el banco de huesos de Cosme y Damián tenemos disponibles estos injertos, estas fotografías, y esta idea soy crédito del doctor Pinzón. El doctor Pinzón fue el que solicitó esto al banco de huesos, y desde eso se ha hecho esto. ¿Por qué? Porque en la cirugía se pierde mucho tiempo durante la preparación del injerto, es demorado, y eso demora el tiempo quirúrgico y demora todo. Entonces ahora se están ofreciendo los injertos de tibia distal ya cortados y preparados, listos para el implante. Entonces, en conclusión,
Es súper importante una evaluación meticulosa para determinar cuál fue la causa de la falla y planificar el tratamiento adecuado. Hay muchas opciones de tratamiento, como ustedes se dieron cuenta, y la elección del tratamiento pues debe individualizarse para cada paciente. El manejo con tejido blando es razonable en pacientes sin defectos óseos, sin problemas del injerto y que probablemente tengan sobre todo laxitud capsular. Esto es raro. Los autoinjertos de cresta ilíaca y los aloinjertos de la parte distal de la tibia han demostrado resultados favorables. Todavía no tenemos evidencia para saber cuál es mejor que el otro. Sin embargo, la tibia distal, si está disponible, como la tenemos acá en Colombia, se perfila como un aloinjerto de muy buen desempeño y como el gol estándar para el manejo en esta situación. Muchas gracias. Bueno, mil gracias. Me pareció una excelente charla, cubriendo todos los aspectos de la tarjeta. Mil gracias, Jorge. Con mucho Ahora gusto. los vamos a invitar a una amena discusión de un caso para que veamos cuántas partes puede llevarnos a una revisión. Jorge, si puedes dejar, esa es Ya, qué pena. Perfecto. Listo. Santi, puedes empezar a compartir para que presentemos el caso y abramos discusión. A ver Listo, quién buenas empieza. Los noches. panelistas van a agregar al doctor Sergio Echeverry como panelista, como en el panel de discusión. Entonces, ya contaremos con él también. Listo. ¿Lo compartí, Alejo? Sí, dale, comparte. Bueno, les voy a compartir pues sí, mi caso más difícil de inestabilidad y bueno, un aprendizaje doloroso. Paciente masculino, 22 años, diestro, Santi, todavía no se trabaja ve en tu una pantalla. funeraria. No, perdón. ¿Estamos viendo la pantalla? ¿No? No, aún no. Ya la voy a poner. Bueno, perdón. ¿Ya? Sí, ahí está. Bueno, entonces les comentaba que caso, pues sí, mi caso más difícil de inestabilidad, Alejo lo conoce, me acompañó en alguna parte del caso. Un paciente masculino, 22 años, lo tratamos hace como en 2017. Diestro, trabajaba en una funeraria, ingresó pues al servicio del hospital, tiene una historia pues de inestabilidad recidivante en su hombro izquierdo a partir de los 15 años, un evento traumático deportivo, de ahí en adelante múltiples episodios, más de 10, al servicio por ahí ya tenía unos 3, 4 episodios en el hospital. Este era como el escenario con el que llegaba a urgencias y bueno, salía con su reducción. ¿Qué le ofrecemos a este paciente? Que tenía al examen físico una movilidad completa, sulcus persistente en rotación externa, la rotación externa pues, a casi 90 grados, un Galley positivo, aprehensión, relocación, con una tomografía que ya nos evidenciaba una pérdida ósea, una erosión que no era, pues era subcrítica, era por ahí del 10%. Entonces, tenemos un paciente de 22 años, con una inestabilidad recidivante de múltiples episodios, hiperlaxo y con un defecto del 10%. ¿Qué le ofrecen a este paciente? Los colegas panelistas. ¿Actividad deportiva? No, convencional, pero no un tipo muy deportista, pues. ¿Laxo? Sí, hiperlaxo. Sí. Hiperlaxo, 22 y se luxa desde los 15 años. Llevaba así varios, sí señor, 15 y tenía 22 al momento. Sí, llevaba 10. 10 y documentadas, pues así como la radiografía que les mostré, tenía 2 o 3 ahí en el servicio. ¿Una lesión ósea glenoidea del 10% y una lesión numeral de Hill-Sachs o se cuantificó alguna cosa o no tenía lesión ósea humeral? Yo estoy revisando la tomografía, la lesión humeral no era muy significativa, realmente era más un tema de erosión del reborde.
Ok. Llamativo, porque el 90% de los pacientes que presentan luxaciones tienen lesión de Hill-Sachs. Hacen más lesiones de Hill-Sachs contraria a lesión ósea, que es como el 83% de los pacientes. Sí, o no Yo la le ofrezco la cuantifiqué, tarjeta. pues, Diego. Diego ofrece una Eh, tarjeta que yo sé Diego que Latarjet, el Jorge, doctor que es Rojas. eso, Jorge es de la... Yo le ofrecería a este paciente inicialmente un bancar abierto. Yo creo que ese es del grupo de pacientes en los que yo me sentiría más cómodo con un bancar abierto. Probablemente hay gente que se sienta cómodo haciendo esto artroscópico, pero un paciente con hiperlaxitud tiene un defecto óseo que no es significativo, pero la hiperlaxitud sí es considerable y creo que en este paciente hacerle una aplicatura de la cápsula inferior y una aplicatura capsular lo más grande que uno pueda es importante. Yo creo que eso, al menos para mí, es más reproducible hacerlo con un bancar abierto. Entonces yo le hubiera ofrecido eso. En el chat nos están preguntando de qué tamaño es el defecto y acabamos de decir que es un tamaño subcrítico, que es alrededor del 10%, subcrítico. que no alteraría pues el pronóstico o está un poquito más abajo de la zona gris. Yo creo que está dentro de las indicaciones para el bancar abierto, como dice el doctor Jorge. Es un paciente joven, hiperlaxo, no es deportista pues de contacto, de alto rendimiento, pero sí tiene unos signos claros de hiperlaxitud, con un riesgo alto de recidiva según la literatura, con un bancar abierto y hacer un gesto adicional de la cápsula, una aplicatura, estaría indicado, pues, o sea, le cabe el bancar abierto perfectamente a este paciente. Y Jaime, ¿qué le haría? Sí, yo creo que es un tema importante manejar el algoritmo en la toma de decisiones. 10% está debajo de lo que consideramos subcrítico, metiéndonos en las diferentes series, tomando como un parámetro 13.5%. Así que las dos opciones son válidas según la literatura. Una técnica artroscópica bien desarrollada podría ser efectiva y una técnica abierta está a la orden también, y las dos opciones son válidas teniendo en cuenta el algoritmo hoy por hoy en la toma de decisiones. Hay que ser juiciosos en la cuantificación de los defectos y para mí es importante, yo lo hago en mi práctica clínica, utilizo las clasificaciones de on-track, off-track, el G-TIMS, que hoy por hoy da unos factores más para la toma de decisiones, pero creo que la respuesta está entre bancar artroscópico, bancar abierto. En mis manos tengo y me siento más cómodo haciendo un bancar artroscópico que uno abierto. Y si preguntan en el chat si hay un banca remplissage. El remplissage está indicado cuando tenemos una lesión off-track. Si vemos que no hay un Hill-Sachs importante, estoy de acuerdo con lo que dice Diego de las lesiones de Hill-Sachs, están frecuentes en un 90-100% de las luxaciones, y si es recidivante, 100% lo describen, pero si considera que es un defecto pequeño que puede estar relacionado con su hiperlaxitud ligamentaria, es algo para discutir ahí, pero si es una lesión on-track con un defecto menos del subcrítico, las dos opciones son válidas de acuerdo a la preferencia del cirujano. Aquí la discusión es que entre mejor sea la elección del paciente, menor riesgo de tener una recidua, ¿cierto? Entonces, Andrés lo mostraba en su charla que tiene una comparación bancar abierto más versus la Target con unas tasas muy similares. Yo soy de la escuela de Monsieur Rivera. Yo me iría con un Latarjet también, pues, pero yo creo que en este caso que el defecto es subcrítico, cabe en todas las técnicas, siendo posiblemente la que tenga un mayor índice de falla el artroscópico, a pesar de que tiene la indicación que dice Jaime, ¿cierto? A mí me parece importante, Alejandro, agregar que los números, por supuesto, siempre nos ayudan a tomar decisiones, pero los números mezclan pacientes. Y hay que individualizar en algunos casos las situaciones de los pacientes. Y este es el tipo de paciente que hace parte de los números chiquitos de los que fallan con la Target, que son los pacientes hiperlaxos. Entonces, yo creo que además del defecto óseo,
En este paciente una consideración supremamente importante es la laxitud capsular que el paciente tiene y la laxitud ligamentaria que el paciente tiene, porque este paciente está en un riesgo aumentado de fallar con un Latarjet. Por eso simplemente yo pensaba en la cirugía abierta de Bancar que permite hacer una aplicatura ahora. Hay técnicas y hay cirujanos que hacen el Latarjet y le adicionan algo de aplicatura capsular y esa podría ser una consideración también en este caso si uno hiciera un Latarjet. Esa es una de las opciones que nos estaba poniendo el doctor Johnny Márquez en el chat, que es un Bancar abierto más se salió el doctor, se le cayó la señal al doctor Santiago, más una aplicatura de la cápsula con anclajes. Está descrito uno poner 2 anclajes y eso tiene que tener una precaución cierta es con la rotación externa que puede tener cierta pérdida de la rotación. Para mí, una cosita, Alejo, si me lo permites, Sí, señor. la pregunta que hizo Diego es fundamental y es el deporte. Si yo me voy por una técnica artroscópica, imaginándome un paciente que trabaja en funeraria, que es hiperlaxo, sí, pero que no tiene una actividad deportiva importante en su hombro, una exigencia. Si es un paciente que tiene una actividad deportiva, sin duda alguna, voy a ser más agresivo, ¿no? Voy a pensar más en un bancar abierto, como lo dice Jorge. Estamos de acuerdo. El doctor Santiago ya se está conectando, que se le cayó la señal. ¿Qué más opciones pudiéramos tener? Yo creería que estamos... doctor Sergio, cuente. Abra el micrófono, Sergio. Abra el micrófono, Sergio. Yo quería acotar una cosa y es el número de luxaciones del paciente. Es un multiluxador. Entonces, la pregunta es, estos pacientes como solo con ese ítem de múltiples luxaciones ya tendría uno que tomar una decisión diferente. O sea, con solo ese ítem, así no tenga lesiones grandes óseas, con el ítem de hiperluxador, yo estaría de acuerdo también en hacer y con laxitud un bancar abierto por el número de luxaciones que ha tenido. Pues Pero yo ahí sí cuestiono un poco al doctor. Yo quisiera saber si alguien ha leído algo que sea indicativo el número de luxaciones. Paciente con el primer episodio de luxación, típicamente no le ofertamos, a pesar de que sabemos los altos riesgos de recidiva de un episodio de luxación en pacientes menores de 23 años, pero si es un paciente que tiene primer episodio, tiene 5, 10, 15, 20, 30, nunca he leído que haya un parámetro de episodios para tomar en cuenta. Es interesante esa pregunta, Jaime, porque uno pensaría que entre más episodios de luxación tiene mucha más tejidos blandos, unos tejidos blandos mucho más malos. Entonces, pues aumenta el riesgo de recidiva si yo voy a hacer un bancar, así voy a hacer otro tipo de procedimiento. Pero si ustedes revisan, en ningún algoritmo lo clasifican como un factor de riesgo. Pero a mí sí me parece que es un factor importante porque yo creo que sí, y si usted revisa... Lo vemos nosotros. Usted no entra en esos pacientes que han tenido 15, 20 luxaciones y es una cápsula pésima el tejido blando de muy mala calidad que uno ni siquiera encuentra el labrum. Encuentras una cápsula de mala calidad que es dificilísimo lograr una buena técnica con esos tejidos. Yo estoy 100% de acuerdo. Pero si hay publicaciones, por ejemplo, el doctor Boileau en un artículo que yo revisé del 2020, habla de los factores de riesgo y no lo mete dentro de su ISIS, pero dice que los antecedentes de inestabilidad, o sea, se debe evaluar la edad, la laxitud, la lesión ósea y los antecedentes, o sea, ya está hablando de los antecedentes de inestabilidad. Y dentro de los antecedentes de inestabilidad habla del número de episodios. No dice 1, 10, pero sí lo mete como dentro de los factores de riesgo, pero pues no hay todavía ninguna escala, ¿no? Y eso lo dice Boileau en su artículo en el 2020, un artículo de inestabilidad. El doctor Juan Jaramillo. Doctor, si quiere ahora la cámara. Hola, buenas noches, Alejandro. Qué pena que no abra el micro, pues la cámara la voy a abrir, pero no tengo, bueno, aquí ya no tengo luz en la casa. Creo que eso fue lo que le pasó a Santiago Ordóñez, que se fue la luz en el vecindario.
Ok. Yo estoy de acuerdo con el doctor Rivera. Si hay, no uno, hay varios artículos y en artículos en congreso han presentado donde un número de residuos mayor de 3, para algunos es una contraindicación para hacer un bancar artroscópico. Con solo 3 residuos. Gracias, eso era todo. Yo quiero complementar que a pesar de que no hay un punto de corte de luxaciones, porque pues sería casi lógico que uno pudiera hacer eso, todos los factores de riesgo de cierta manera indirectamente miden eso. Si un paciente se luxa 15 veces, tiene más defectos óseos que uno que se luxa 2 veces. Y si un paciente se luxa 15 veces y no tiene defectos óseos, tiene unos tejidos blandos terribles. O sea que cualquiera de los dos escenarios, el número de luxaciones, por supuesto, refleja un grado de inestabilidad mayor, sea por tejidos blandos malos o por defectos óseos importantes. Entonces yo creo que sí es importante, a pesar de que no tengamos un número, pero lo es. Bueno, vamos Pero a es que, continuar. Espera, ya es estoy que con con ustedes. con un solo episodio usted a veces tiene lesiones óseas muy grandes. No Es fue difícil eso mi cuantificarlo línea. entre 1, 10, difícil. Bueno, Sí, vamos a yo quería continuar con el caso. complementar, a pesar de que no ha sido y no tengo el artículo presente, tuve la oportunidad de revisar algunos donde no demostraba que múltiples niveles o múltiples episodios generaran un aumento en la lesión ósea o en la toma de decisiones. Un paciente hiperlaxo de entrada, va a tener más luxaciones y eso no quiere decir que cambie su estado capsular y demás. Creo que es una pregunta que parece lógica y están en el grupo de pensar, y para mí también es lógico pensar que el paciente que más se luxa tiene unos parámetros importantes a tener en cuenta y ser más agresivo con la técnica quirúrgica, pero no hay evidencia respecto a esto, así que tendremos que buscarla para poder responder esa pregunta, pero no juega dentro de mi toma de decisiones formales el número de luxaciones, porque un paciente hiperlaxo fácilmente se puede luxar 10 veces o 5 veces en una semana y pasa un tiempo y no se luxa, y la técnica quirúrgica a veces hacemos bancar y artroscópico y le va bien. Si no tiene un defecto óseo importante y si se hace una técnica adicional capsular. Listo, vamos a continuar con el caso. El doctor Pinzón nos está poniendo el artículo del doctor Bishop donde se muestra 5 o más episodios de inestabilidad como factor de riesgo para fallar y para hacer una elección del tratamiento. El deportista de contacto o posiciones over the head, hiperlaxitud y la edad, que entra dentro del grupo que estamos viendo. Santi, seguí con el caso, por favor, porque el caso es bien largo, no es corto, es muy largo para que aprovechemos. Bueno, la decisión la tomé en base a pesar de que era un defecto subcrítico, la hiperlaxitud me llamó mucho la atención, llevaba muchos episodios y opté por ofrecerle un Latarjet. Le hice una técnica de arco congruente y como se pueden dar cuenta, pues sí me quedó un poco medializado el injerto. El paciente evolucionó bien, 9 meses, 10 meses estuvo sin problema y reingresó por una colisión de moto, un accidente de tránsito, nuevamente luxado. Oh, sorpresa. Esto era lo que teníamos. Claramente ahí había un escenario pues asociado probablemente al trauma, una resorción de ese injerto pues por la consideración técnica que les anoté. Y ya tenía pues un defecto óseo un poquito ahí más grandecito y ya con el paciente pues residivado. Entonces, bueno, ¿cómo lo revisamos? ¿Qué le ofrece cada uno? Jorge, ¿cómo lo revisas? ¿En qué grupo Pues entra de los tuyos? El paciente entra en el grupo que tiene un problema con el injerto. Es un injerto que sí queda un poco más medial de lo deseado y es traumático. O sea que yo a este paciente creería que hay que revisarlo con un nuevo bloque óseo y eso sería lo que le ofrecería al paciente. La verdad, al menos en esta vista en face de la glenoides, a mí no me parece un poquito, sino un pocote el defecto glenoideo en este caso, y yo creo que tal vez yo me iría con una tibia distal nuevamente. No, Creo que es muy importante la parte capsular.
en este paciente. O sea, si uno vuelve y hace solo un bloqueo óseo y no maneja la cápsula, este paciente puede volverse a luxar. Y vuelvo y hago hincapié en eso porque creo que esa parte es muy importante. Este paciente, si uno no le maneja la hiperlaxitud en la cápsula, esto puede volverse a luxar, incluso con el bloqueo óseo. Hernando nos dice que si puede tener un Hagel que ha pasado desapercibido con esa imagen. No, lo que pasa Una es que, pregunta. no, lo que pasa es que este paciente es laxo. Entonces, no solamente puede tener una inestabilidad anterior, sino puede tener una inestabilidad multidireccional. Y hay que ver cómo está la resonancia magnética inicial, que no sé si la teníamos, porque es que podemos seguir poniendo bloques óseos. O sea, ya sabemos para dónde vamos, porque si Santiago dice es el peor caso, entonces ya tenemos que ver que no es tan fácil decir, no, banca, artroscopio, es el peor caso. Entonces uno ya comienza a pensar aquí que algo está pasando y ese algo es asociado a la laxitud del paciente. Hernando llama la atención de las radiografías del paciente donde esa cabeza parece extraña. Hay que anotar que hubo un defecto en la técnica, el injerto quedó pues medial y esa es una causa de falla, pero si uno fuera pues purista, dice listo, si tiene el injerto está bueno, es agudo, yo lo reviso, abro, veo cómo está el injerto, si hay que reubicarlo, lo reubico, pero si es un injerto deficiente, yo entro con una cresta ilíaca. Pero anoto que hay que evaluar cómo están los tejidos blandos, porque el paciente puede tener una inestabilidad multidireccional. Y estamos tratando algo anterior que se va a seguir luxando. Entonces, eso es importante anotarlo ahí. ¿Alguien más? ¿Una opción distinta? Yo creo que estamos dentro de los defectos óseos con una resorción y una recidiva y creo que todos nos iríamos con un defecto. Entonces, Santi, muestra qué hiciste. Bueno, yo creo que muy válidos los comentarios. Obviamente, pues si estamos aquí hablando y ya lo sesgué un poco con el veneno y obviamente tenía veneno, pero pues claro, yo digamos que el razonamiento del doctor Rojas fue el que yo tuve y le ofrecí una cresta, pues de Nevinet. En ese momento no consideré pues el halo de tibia distal y le ofrecí pues una cresta, un auto de cresta ilíaca. Y empezamos entonces yo, listo, ya quedé contento, vamos a ver qué pasa. Y en donde empiezan ahí ya el nuevo, la pesadilla. Entonces el hombre empieza múltiples consultas de dolor, sensación de subluxación en el servicio de urgencias, dificultad en este control del dolor, y empieza como un tema ahí como de abuso de analgésicos, pues bueno. Este era como el escenario, el paciente llegaba a urgencias como con un escenario de subluxación, muchísimo dolor, los colegas lo sedaban un poquito y ahí mismo recuperaba el tono, o sea, volvía otra vez la congruencia. Sí, la congruencia solo con un poquitico de midazolam, ni siquiera habían que manipularlo y el injerto por ahora seguía en su puesto, lo llevamos a junta, entonces, ¿será que bueno, que alguna lesión neurológica en esta revisión, alguna cosa? Una electromiografía normal, y bueno, no, está muy temprano, vamos a optimizar el manejo del dolor, ayudarnos de clínica de dolor y a tratar de rehabilitar mejor a este muchacho para que mejore ese control motor. Desafortunadamente, el hombre se fue yendo hacia anterior, se fue subluxando, pero el injerto pues seguía ahí como en su puesto, entonces claramente había que pensar en algo asociado, como nos anotó el doctor Rivera, algo asociado en esa cápsula que se nos pudo haber pasado, pues ya era una cirugía de revisión, con dos intervenciones previas, entonces, bueno, ¿qué le hago a este hombre ya El después subescapular, ¿cómo lo manejé? Bueno, el subescapular lo manejé en el primer escenario con un split, y en el escenario de la revisión, una capsulotomía en L, pues porque quería asegurar una muy buena posición del injerto y bueno, entonces ese fue el manejo del subescapular. Y bueno, entonces... ¿Ahora qué le haríamos? ¿Y ahora qué hago?
Opciones. Entonces ya estamos Bueno, la pensando. pregunta ahí es, las dos preguntas que uno debe hacerse, como lo describe Jorge, es definir si el injerto está integrado o no, si hay problema otra vez del bloque óseo, y definitivamente hay un tema de tejido blando, ¿no? Ahí consideran que ese injerto está integrado. Ya en 2 meses, pues está en proceso, pero no completamente integrado, claro. Pero se ve bien puesto, ¿no? Pero estaba, Estaba bien sí, puesto. exacto, estaba, Se ve bien puesto el injerto, inclusive Flush. se ve un defecto óseo glenoideo mucho más grande de lo que se veía en un principio, ¿no? sí señor, Sí. de acuerdo. Porque En si este punto hablamos está en de el 10%, escenario aquí 2. hablamos 25%, 30% inclusive. En ese punto estamos en el escenario del grupo 2. Sí. Sí, que el injerto se ve razonablemente bien en la posición, no está integrado, pero lo que dice Santiago, pues es que no lleva tampoco el tiempo, y como yo les decía, hay uniones fibrosas que funcionan. O sea que en este caso, yo creo que casi que en este caso le abre más los ojos a uno decir, mire algo más, porque este paciente tiene algo más que no es defecto óseo. O sea, el problema no es defecto óseo, y ahí nuevamente otra vez evaluar la cápsula. Yo Problema acá estoy capsular. como divagando, yo no sé si este paciente en algún momento, obviamente que uno no puede partir de que los pacientes dicen mentiras, pero si este paciente era un luxador voluntario, tenía una inestabilidad más severa de la que inicialmente creía, porque es que de verdad esto es muy anormal. O sea, yo creo que este paciente tenía una inestabilidad muy severa, mucho más gruesa de la que él tal vez refirió al principio, y eso tal vez nos hizo uno pensar que era algo más traumático, y probablemente era algo más atraumático y multidireccional. Doctor Pinzón, ya lo vi que abrió el micrófono. ¿Usted qué piensa? No, a mí este caso me recuerda a un paciente, 2 pacientes que hemos mostrado, también incluso por fuera, también con un bancar, con un lateral bien hecho, que tuvo un accidente de tránsito, pero que antes, cuando nosotros vimos ya con la lesión de la falla por accidente de tránsito, reinterrogando, tiene una inestabilidad que no era una inestabilidad solamente en un sentido anterior puro, sino una inestabilidad que claramente mostraba que tenía unas fallas de la contención de las partes blandas. A mí me gusta mucho un concepto del actual presidente Isaac, el doctor Guillermo Arce, en el que le dice uno que con todo lo que uno está viendo ahorita, el concepto de enfermedad bipolar pues ha ganado mucha atención, pero habla de la enfermedad tripolar, es decir, uno se debe olvidar, a pesar de que uno va a hacer un procedimiento común, la tarea de que la cápsula debe ser adecuadamente manejada, y los problemas capsulares no son solucionados por el procedimiento de aumentación ósea. Incluso hay un artículo que tiene de cuándo no hacer la target. Una de las contraindicaciones para la target que tiene el doctor Walsh es precisamente los problemas de los pacientes hiperlaxos. Pero volviendo a lo que yo le haría, yo creo que este paciente ya no tiene un problema óseo, tiene un problema de partes blandas, y a mí me gusta mucho hacer un procedimiento quirúrgico que está publicado por el doctor Andrés Venegas, colombiano, que trabaja en Villavicencio, y el doctor John P. Warner, que creo que está en el año 1990, o en el 2001 o en el 2000, no estoy muy seguro, ¿no? Que es hacer una aumentación anterior capsular con un injerto, hacen toda la cápsula anterior, reconstruírsela con un injerto de tibial anterior, un tendón de Aquiles, a manera de Z, y tratar de mejorar la cápsula parecido, si uno tiene con qué, a un procedimiento de Needham Foster, ¿listo? Que es la aplicatura de arriba abajo y manera lateral de la cápsula. Eso es lo que yo le haría a este paciente. Santi, bueno. siga, ya dijeron que... Bueno, entonces, buscando, pues no encontré esa referencia que el doctor Pinzón menciona, pero el doctor... Es la primera publicación que existe del doctor Andrés Venegas. Seguramente, claro. Y como usted sabe bueno, el caso es que encontré algo similar referido por el doctor Peter Millet, una reconstrucción capsular anterior. Y claramente ese era el pensamiento que teníamos en la cabeza. Ya Alejo me acompañó en este escenario, y pues, bueno, vamos a ver. Pedimos un halo de fascia lata, y le hicimos una reconstrucción capsular, anterior, y entonces el hombre... Yo hoy en día tengo esos pacientes hechos, pero ya no utilizamos el injerto, sino mientras tuvimos el injerto de dermis celular, lo hicimos con injerto de dermis celular.
en cirugía revisión de la talla, con el parche. Y Nosotros, hasta no- donde pudimos este- seguirlos, me fue bien, en pero este hasta ahí los caso, pude seguir. en este caso aplicamos la fascia lata como si fuéramos a hacer Sí. una cápsula para poder tener Eso, un grosor más adecuado, y le hicimos una reinserción, y ese fue a los 2 meses posoperatorio. Pregunta, ¿fue con anclajes? ¿Cuántos mediales, cuántos humerales, cuántos hicimos glenoideos? una doble fila, Son ¿no? 6. Ale? Sí, hicimos una doble fila en el húmero, hicimos 2 doble poleas en la glenoides. Ok. Recalco, no quiero pelear contra la corriente porque es lógico lo que dijeron mis compañeros, pero inicialmente, ¿qué se hubiese hecho? ¿Qué hubiese sido el mejor abordaje para este paciente ya haciéndolo retrospectivo? El tema de Bancar las abierto. múltiples luxaciones, lo que tú acabas de mencionar y que envió el doctor Pinzón, que lo acabo de chequear, es un estudio que muestra las tendencias de los cirujanos, ¿no? Que el hecho que se luxe varias veces indica que el cirujano tome la decisión de ser más agresivo, mas no es algo que esté clínicamente demostrado, pero pues obviamente tiende a ser algo lógico, pero es algo para tener en cuenta al futuro, ¿no? Retrospectivo, que es muy fácil hablar. Pero es que retrospectivo, si nosotros miráramos, obvio, es que el que falla, falla, pero ¿qué hubiera pasado si el lateral no hubiera quedado medializado? O el bancar abierto, pues estamos retrospectivo, es Exactamente, muy es fácil que hablar, pues, pero aquí Tal es vez el fácil bancar decirlo, abierto ¿no? hubiese sido la mejor opción. Pero también posiblemente. con esa laxitud también no hubiera podido fallar, o sea, no sabemos. Sí, es que es difícil, pero pues digamos que si uno es purista y dice, ¿por qué falló esa primera técnica? Porque el injerto quedó medial. Quedó medial, sí. Como el caso que Entonces, pusimos en la semana pasada. Sí, exacto, como el caso de la exacto. semana pasada. Entonces, por eso Pero, falló el injerto. Pero obviamente es que este es un caso complejo, este no es el día a día, ¿no? Pero no se ha acabado el caso. Ah, bueno. Tranquilos. Y no después de está todo así. esto, Alejo y yo ya estamos cantando victoria, contentos, vamos a mirar cómo nos fue. Y quiero rescatar lo que el doctor Rojas por ahí estaba notando. Este paciente tenía algo más, este paciente probablemente estaba dentro del escenario de esa clasificación del doctor Gerber en el 2000, que menciona esas inestabilidades dinámicas, uno de esos voluntarios que se nos estaba escapando, y de un momento para otro el paciente regresó luxado y con dolor, pues, al servicio de urgencias nuevamente. Esas últimas imágenes ya no las tenemos. A Señor. los 2 meses. A los 2 meses que cuando usted hace cualquier procedimiento de inestabilidad, el paciente hace una rigidez en rotación, una limitación en la rotación externa. ¿Y por qué rota tanto a los 2 meses? ¿Por qué se luxa tanto? Yo creo que va de acuerdo a la hiperelastosis que tiene el paciente. El doctor Botía está preguntando, si quiere le abrimos, Miselis, el micrófono, que levantó la mano hace rato. Pues yo creería también, ¿no? Es un comportamiento anormal, y lo más anormal es que después de un tiempo que uno cree que ya estaba adelantado en un proceso de cicatrización, el paciente sigue haciendo subluxaciones, sigue con dolor, y llegó finalmente luxado de nuevo al servicio. Santi, sigamos con el caso, ¿sí o no? Okay. Sí, no, ya esa última, esa del Kerstin, no tenemos, pero pues ya después de paciente no salida del servicio de urgencias con el manejo del dolor, entonces ya pues nada, lo llevamos finalmente a junta y nos basamos en la experiencia de la clínica Mayo, del doctor Joaquín Sánchez Sotelo, que tiene unas series de esas inestabilidades recalcitrantes, y para un paciente de 22 años, pues no siendo la opción más agradable, pues nada, terminamos atravesándolo porque pues el paciente no tenía vida, por lo menos ya, listo, el paciente se reintegró, fue difícil, el hombre ya estaba como enganchado con el tema ahí del dolor, pero finalmente pues eso se pudo manejar y bueno, retomó su vida funcional y bueno, retomó a lo que era su vida previamente, después de una
un doloroso seguimiento de mi parte. Por eso dijimos que era el caso complicado, es un final no el más agradable para todos como cirujanos de hombro, pero este joven resolvió su vida y hoy se encuentra activo laboralmente con una artrodesis que no es lo más cómodo, pero él estaba sin dolor. Después de la cirugía hizo un síndrome doloroso regional complejo, ya quitamos la placa y él está pues, mucho mejor de sus síntomas. ¿Qué otras opciones hubieran planteado ustedes si se hubiera luxado de nuevo? No hay nada más que hacer. No hay nada más, ya. El doctor. El doctor Sergio ya tiene claro a su paciente. Clarísimo. El doctor Manuel Alejandro nos pregunta que si una prótesis, una artroplastia a los 22 años. Con inestabilidad, pues, o sea... No, tocaría hacerle una prótesis reversa a este paciente. Eso yo digo, una artroplastia, reversa a los 26 años. Pero la edad del paciente... 22 años, una reversa a los 22 años. Y con múltiples procedimientos quirúrgicos. Sí, una prótesis donde se hubiera infectado. No, mejor dicho, le digo. La infección. Es la mejor opción. Este paciente ya tenía mucha complicación encima, pero de todas maneras siempre es importante traer a la mesa al doctor Gerber de una charla ahora en el Academy que me parece muy llamativa, y es que siempre decimos una prótesis a los 30 años es terrible, pero yo creo que la respuesta no es cuál es la solución para el resto de la vida de este paciente, sino cuál es la mejor solución para los próximos 15 años para este paciente. Y creo que a veces nos limitamos demasiado y les ofrecemos a los pacientes soluciones que no son tan buenas simplemente que porque la prótesis no va a durar toda la vida, y pues eso el paciente lo sabe. Yo creo que uno tiene que discutir eso con los pacientes y probablemente hay pacientes que acepten. No es este el caso, solo quería como para la discusión académica. Este paciente ya estaba más toreado. ¿Qué abordaje le hicieron? ¿Qué abordaje tiene? Santiago, ¿qué abordaje le hicieron? Un abordaje superior y se desvía a un delto pectoral. Pues yo una vez hablando con alguien que hablaba mucho con el doctor Jost, con Werner Jost, dice lo mismo, y en los suizos aplican mucho eso. El paciente joven necesita una solución de su vida temprano, ¿para qué me lo van a solucionar viejo? Sin embargo, este no es el caso de este paciente, 22 años, una reversa, un paciente activo, hiperlaxo, pues tenemos todos los riesgos de fallar con múltiples intervenciones. Yo creo que la única que teníamos era esto. Finalmente quitamos el material después de que hizo el síndrome doloroso regional complejo, y el tipo hoy tiene una vida dentro del rango funcional y normal, y es hábil para la sociedad y no tiene dolor, que es lo más importante. Ahora, inestabilidad sí que no va a tener. Afortunadamente no era deportista. Estabilizó, por fin. Sí. Alejo, yo creo que no es menor recalcar en este paciente que el uso de opioides, las consultas rápidamente después de los procedimientos, y un dato que dio Santiago que no es menor, y es que el paciente con la sola sedación volvía a tener su hombro normal. Son hallazgos que hacen pensar que este paciente podía entrar en ese escenario de luxador voluntario que también afectaba los resultados de cualquier cirugía que se le hubiera planteado. Sí, yo creo que eso está ahí. Bueno, llevamos en este momento 2 horas, hora y 40 minutos de webinar, con unas charlas muy entretenidas. Tuvimos más o menos entre 85 y 90 personas todo el tiempo. Ahora ya por la tarde de la noche ya van saliendo. Mil gracias a todo el panel. Creo que salió un webinar exitoso y con una exposición de un caso donde pudimos ir desde lo más sencillo hasta lo más complejo, que como Santiago dice, yo participé ahí, me ha tocado el final más duro que hemos tenido en una luxación, pero creo que esa era la única vía de resolverlo y pasamos por todos los casos. Mil gracias a ustedes. Recuerden que tenemos el curso de cirugía en vivo, el Pablo, salimos en 2 días. Se va a recorrer de A a la Z, va a estar disponible vía streaming, entonces los esperamos que participen todos, que
que va a estar muy chévere. En rodillas se va a hacer todo casi un curso de osteotomía, y en hombro vamos a estar en inestabilidad de la A a la Z con múltiples procedimientos, desde Hagel, bloques óseos, en fin, bancar abierto, bancar artroscópico. ¿Qué más me falta, Santi, de los que tenemos? La tarjeta Y el atarde, así. por el El monstruo. bloque. Y la cirugía del bloque. Este es nuestro programa. Están bienvenidos todos los que estén por aquí. Recuerden nuestro congreso en julio en Santa Marta. Tenemos como invitada a la Sociedad Francesa, y va a estar bien entretenido y bien chévere con el concepto de compartir en familia. Entonces, mil gracias a todos. Gracias. Nos estamos viendo entonces en el curso de cirugía en Bello del Pablo, y aquí están bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias. Chao. Feliz noche. Buenas noches, que estén bien. Hasta luego.